Bueno, lo primero que les tengo para comentar que este viernes es la clase de repaso de JavaScript. Va a haber una clase de repaso. Ahora les indico el enlace. Por acá. Es el enlace de la clase de repaso del viernes. El horario es a las 19 horas. 19 horas va a ser la clase de repaso. De todo JavaScript. Bueno, entonces comenzamos con la clase de hoy. Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo, vamos a hacer entre la clase de hoy y la clase que viene un pequeño proyectito en lo que vamos a conectar Java con persistencia en base de datos. Entonces, bueno, la clase de hoy va a ser la primera parte. La idea es que ustedes para la clase que viene tengan, bueno, lo que damos esta clase lo tengan hecho, ¿no? Así lo pueden seguir la clase que viene. Bueno, ¿cómo crear una aplicación Java para gestión de base de datos, ¿no? Primera parte. Bueno, siguiendo los pasos, ¿no? Que vamos a realizar, vamos a poder gestionar una simple lista con datos de personas, ¿no? La idea, una simple lista con datos de personas almacenada en una base de datos. De manera que persistan los datos de los contactos, aunque se cierre la aplicación. Bueno, esta aplicación les va a servir, les podrá servir de modelos, ¿no? Para hacer alguna otra aplicación similar que realicen gestión con otras, para realizar gestión con otros tipos de base de datos. Como les había comentado las clases pasadas, creo, en esta instancia vamos a usar digamos, no vamos a usar MySQL, sino que vamos a usar JavaDB para que lo tengan y luego vamos a hacer otro proyecto con MySQL. Bueno, entonces, las tecnologías que vamos a necesitar para armar este proyectito van a ser Java como lenguaje de programación, NetBeans como entorno de desarrollo, JavaDB como gestor de la base de datos, que ya si tienen NetBeans ya viene incluido, JPA, persistencia de Java en API, como API para el acceso a la base de datos, esto también viene incluido en NetBeans, JavaFX como API para la interfaz de usuario, también viene incorporado en NetBeans, y Scheme Builder como diseñador de interfaz del usuario, que también viene incorporado. ¿Va a haber que descargar todo eso? No, si ya tienen el NetBeans, digamos, con las librerías que vienen por defecto, ya debería, digamos, no habría que agregar nada más. Con el NetBeans ya debería tener todo esto incluido. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ahora la vamos a ir haciendo paso por paso, lo primero que vamos a hacer es crear una aplicación Java estándar asignándole el nombre Agenda Contactos, a la que posteriormente se le añadirá una interfaz gráfica más amigable para el usuario. Bueno, entonces, para agregar, ¿no? Esta agenda, simplemente un proyecto Java, vamos a crear eso.
Perfecto. Java Application, ¿no? Agenda de contactos. Sí, ya existe una forma. Ah, ok. Bueno, vamos a 2021. Agenda de contactos 2020. Antes de seguir, quiero chequear una cosita. Voy a ir a mis proyectos, NetBeans Project. Ah, ok. Agenda de contactos ya existía. Igual la voy a borrar. Agenda de contactos 2021. Perfecto. Bueno, ahí tengo mi agenda, ¿no? En Java, punto Java. Bueno, ahora seguimos. Bueno, registro, ahora vamos a intentar hacer el registro de la base de datos en el BIS, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, con el fin de que la aplicación puede ser fácilmente utilizable para que la aplicación sea fácilmente utilizable, ¿no? Por cualquier usuario, sin necesidad de que tenga que disponer de un servidor de base de datos como MySQL. Vamos a ver la manera de implementar, vamos a utilizar ya un gestor de base de datos, como les comentaba, que viene incluido con el NetBeans, que se llama JavaDB, ¿no? Entonces, este JavaDB es una distribución por parte de Oracle de la base de datos de Ruby Apache, y lo único que tiene el lenguaje SQL de JavaDB tiene algunas ligeras diferencias con el lenguaje SQL de MySQL. Es muy poquita la diferencia que tiene. Solo la única diferencia que tiene es en la declaración de la clave primaria y las claves foráneas. Después todo lo demás es lo mismo. Y bueno, entonces vamos a ir a el apartado de Services, New Connection. Y vamos a elegir, ¿no? las opciones que vamos a tener de base de datos. Vamos a elegir JavaDB embebido, JavaDB embedded, ¿no? Significa que está incorporado en el NetBeans. Entonces, para utilizar el gestor de base de datos que se ha comentado anteriormente. De manera, ¿no? Esto lo vamos a hacer de manera que no se requiera un servidor de base de datos externo a la aplicación que se está desarrollando, ¿no? Para hacer todo en un mismo software. Bueno, si se prefiere utilizar un servidor de base de datos como MySQL, deben incorporar la opción de MySQL Connector, ¿no? Y configurar, que eso ya lo vamos a ver también, configurar todo lo que pasa que demora un poquito más y lleva un poquito más de conocimiento y es más complicado, ¿no? Ya que hay que realizar toda la conexión con Java y demás, pero lo vamos a ver. Bueno, entonces elegimos JavaDB embebido y le aplicamos Next. Bueno, vamos a ir haciendo eso. Bueno, entonces vamos a ir a Services. Simplemente Services, Databases, New Connection. La predeterminada JavaDB, podrían elegir cualquier otra. Voy a aceptar. Y simplemente le damos a Next. Y ahora vamos a tener que crear vamos a tener que armar los datos de conexión, ¿no? A la base de datos. Bueno, en la ventana de configuración de la conexión con la base de datos, vamos a tener que indicar la ruta, ¿no? La ruta acá en Database. Ahí voy a aceptar.
vamos a indicarle la ruta donde va a estar alojada nuestro proyecto de agenda contactos, ¿no? Junto con el nombre de la base de datos, con el nombre de la base de datos que queremos crear, ¿no? En este caso voy a estar creando una conexión a la base de datos y en esta ruta yo le tengo que agregar el nombre de una base de datos para la agenda que me la va a crear automáticamente cuando yo lo coloque acá. Entonces, en el nombre de usuario podría indicar app, que es el usuario por defecto, indicar app y la contraseña, ¿no? Una contraseña como para tener, esto lo pide sí o sí para que la conexión sea segura y tenga un usuario y clave, no puede tener una conexión a una base de datos, no puede estar sin clave. Es más que nada para autorizar la conexión, ¿no? Cada vez que se conecta. Bueno, recordamos la opción de recordar, marcamos la opción de recordar contraseña, ¿no? Para que se almacene y no sea necesario introducirla cada vez que se desea hacer la conexión a la base de datos con el entorno de NetBeans. Y luego vamos a añadir, para terminar la creación, al final de la URL vamos a añadir el texto punto y coma create igual a true, ¿no? Eso lo vamos a añadir a la URL de conexión a la base de datos con el fin de que se cree la base de datos en caso de que no exista, ¿no? Es el caso que actualmente estamos haciendo, ¿no? Porque nunca no la hemos creado anteriormente. Bueno, vamos a hacer esos pasos, le damos Next. Bueno, vamos a ir a la carpeta, ¿no? Donde está nuestra base de datos, que en este caso es documentos, siempre lo guarda. No nuestra base de datos, disculpen, nuestro proyecto de Java. Documentos, NetBeans Project, y copiamos esa ruta. Copiamos esa ruta. Y le agregamos el nombre que queramos para esa base de datos, ¿no? Vamos a agregar BD base de datos, agenda contactos. Agenda contactos 2021. Y al final de la sentencia, no vamos a agregar, acá abajo vamos a agregar punto y coma, create igual a true. Create igual a true. Escribiste create menos true. No, es un igual, ¿eh? Quizás no se ve bien, pero es un igual. Ah. Sí, quizás no se llega a ver. Uy, hay que hacer. No se llega a ver del todo bien en la pantalla, pero es un igual. Bueno, entonces, con eso ahora le decimos un usuario. No sé. Lea, voy a poner. O vamos a usar esta vez codo a codo. Codo a codo. Y una papo, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, le damos Next. Y me va ahora a la parte de seleccionar el esquema, ¿no? Para JavaDB hay que indicarle el esquema de la base de datos que va a utilizar las herramientas de NetBeans. Por lo que en este caso siempre se utiliza la que aparece por defecto, que es el esquema app, que aparece por defecto, es un esquema de base de datos, simplemente, que es utilizado para no indicar un usuario concreto de la conexión a la base de datos, ¿no? Simplemente para eso.
Bueno, perfecto, dame un minutito. Admitimos, ¿hace falta? Bueno, seguimos. Ruido. Bueno, entonces hay que indicar un esquema, ¿no? Seguimos. Hay que indicar un esquema que aparece por defecto, ¿no? Ese que generalmente se usa el que aparece por defecto, es más básicamente un esquema de la base de datos para no indicar un usuario concreto de conexión a la base de datos. Bueno, entonces elegimos eso. Bueno, en la siguiente ventana vamos a asignar un nombre, podríamos asignarle un nombre a la base de datos, a la conexión con la base de datos, o podríamos dejar el que aparece por defecto, ¿no? Y simplemente finish, y ahí se crea nuestra base de datos, ¿no? Una vez finalizado este proceso de registro de la base de datos en el BINS, aparecerá su conexión en el árbol Databases, ¿no? Vamos a ver nuestra conexión en el árbol de Databases. Y a partir de este momento será más sencillo realizar diversas operaciones con la base de datos desde el propio entorno de NetBeans. También vamos a comprobar que en la carpeta donde creamos el proyecto se tuvo que haber creado otra carpeta correspondiente a la base de datos, ¿no? Eso lo vamos a verificar ahora, entonces vamos a verificarlo. Sí. Bueno, seleccionamos el esquema por defecto. Automáticamente me va a traer, digamos, me va a decir que la conexión a la base de datos va a tener este nombre. Le dejo el nombre por defecto y le damos en Finish. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es en el árbol de Databases, vamos a ver que vamos a tener primero, base de datos codo a codo, sí, en App Tables. No, yo le puse, bueno, en este caso está demorando en actualizar, así que voy a forzar la actualización. Databases. JavaDB. Ahora el esquema, exacto. El esquema debería aparecer codo a codo. A ver, a ver. Reverse. Acá me aparece codo a codo, está bien. Ah, ok, no, está correcto. Acá tengo la conexión, está bien, por el momento está bien, no debería aparecerme todavía porque claro, todavía no creé las tablas ni nada de eso, está bien. Estaba un paso adelantado. Bueno, ok, acá tenemos la base de datos creada, ¿no? No la base de datos, la conexión con la base de datos creada. Perfecto. Acá en esta URL, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, entonces, seguimos. Y vamos a verificar que en la carpeta me haya creado la base de datos.
Profe, una consulta. Sí. ¿Para qué sirve esa conexión? ¿Qué diferencia hay entre, o sea, cuando trabajamos con el proyecto, que conocemos la conexión? La conexión ahora vas a ver para qué sirve, porque cuando yo ahora voy a manejarme, ahora vamos a ver, te lo comento así rápidamente, voy a crear acá mi entorno, mi package. Yo tengo un package de Java, voy a tener y un package de SQL. En el package de SQL voy a tener las tablas y las tablas de mi base de datos, ¿no? Que las voy a tener que crear con el lenguaje SQL de Java. La conexión me va a servir porque vamos a tener que, para que poder implementar esas tablas y que me las cree, las tablas de la base de datos en este apartado, que me va a crear las tablas, para eso voy a tener que conectarme, voy a tener que invocar esta conexión y conectarme. Ya vamos a ver cómo. Es simplemente para hacer la conexión, porque yo ejecuto el comando SQL para la creación de tablas y no estoy conectado a la base de datos, me va a arrojar el error. Es simplemente para hacer una conexión. Así que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces verificamos en la carpeta que digamos en la carpeta que simplemente aparece en mi base de datos, ¿no? BD Agenda Contactos es la base de datos que acabo de crear. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora va a venir la creación de las tablas, ¿no? La creación de las tablas de mi base de datos. Bueno, las tablas que van a formar parte de la base de datos se van a crear desde el mismo NetBeans, ¿no? Utilizando un archivo SQL que contenga las sentencias SQL correspondientes a la creación de las tablas. Entonces, con el fin de mantener organizado el código fuente de la aplicación, conviene crear un paquete que almacene el código SQL de manera separada del código Java. El código Java propio de la aplicación Java que se desarrollará posteriormente. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar, digamos, vamos a tener un paquete para todo lo que es el entorno Java y un package para el apartado de base de datos. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a tener que separar en un apartado el package de Java y en otro apartado todo lo que es la conexión con SQL, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, lo que hay que hacer es el de la pestaña Project, ¿no? Utilizar desde el menú contextual de la carpeta Subpackages, ¿no? Para seleccionar la opción New Java Package, ¿no? Hay que crear un nuevo paquete de Java. Y le vamos a indicar el nombre de este paquete, donde le vamos a indicar un nombre, ¿no? Este paquete que va a almacenar los archivos SQL, ¿no? Entonces, un buen nombre podría ser el mismo nombre que se ha utilizado para la aplicación, seguido de SQL, ¿no? En este caso, Agenda Contactos 2021.sql. Entonces vamos a crear ese package. Simplemente vamos a ir a Project. Nos paramos sobre el package que ya tenemos.
Vamos sobre el package que ya tenemos, nuevo package, nuevo Java package, ¿no? Y en este caso, bueno, ya me va a traer el nombre de del package que ya tenía, ¿no? Agenda Contactos 2021 y simplemente le voy a cambiar la extensión. Le voy a decir .sql, ¿no? SQL, le voy a agregar el .sql para que sea este package, para que no sea de tipo, que no voy a almacenar lo que estoy haciendo, les cambio la extensión para que no sea un package que almacene archivos .java, sino que va a ser un package que va a almacenar archivos SQL. Entonces, simplemente le cambio la extensión y ahora va a ser un package para archivos SQL. Bueno, seguimos. Bueno, luego dentro del package no creado, vamos a tener que crear un archivo SQL, ¿no? La manera de hacerlo va a ser desde su menú contextual usando la opción New Other, Categories Other, SQL File o New SQL File si ya has usado anteriormente esta opción. Entonces, asignamos un nombre de archivo, por ejemplo, creación tablas, va a ser un archivo .sql. Una vez abierto el archivo, acá viene la parte donde nos tenemos que conectar a la base de datos. Una vez que tenemos el archivo SQL, hay que conectarse a la base de datos. Ahora vamos a ver de esta manera y ahora lo vamos a hacer. Entonces, esto se realiza para que la ejecución de las sentencias SQL que se escriban se ejecuten sobre la base de datos deseada, ¿no? Si yo no me conecto a la base de datos, con la conexión que armamos, y ejecuto la sentencia SQL, no la va a aplicar en ningún lado, me va a tirar error porque no hay una conexión con la base de datos. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a crear el archivo SQL. New SQL File, en este caso porque yo ya he creado archivos SQL. Si ustedes nunca han hecho la creación de un archivo SQL, van a tener que seguir las opciones que les dejé. Tienen que ir a Other y buscarlo desde acá. Other, Categories Other, acá, y a SQL File. Other y SQL File. Y ahí en Next y les escriben un nombre. Si ya lo hacen, una vez que lo hacen por primera vez, ya ahí ya se les agrega al New, directamente New SQL File. Bueno, este archivo podría ser, se puede llamar creación. Se puede llamar creación de tablas, ¿no? Creación de tablas. Entonces ahí creamos el archivo MySQL, no, el archivo de SQL, ¿no? Y acá vamos a empezar en este apartado, vamos a empezar a crear las tablas, o vamos a realizar, podríamos hacer consultas, o hacer, digamos, esto a partir de ahora es un IDE de SQL, ¿no? Que vamos a trabajar con qué base de datos, con qué conexión, y es la conexión a la base de datos que acabamos de crear. Entonces, por eso hay que elegir esa conexión para poder ejecutar las sentencias SQL en esa conexión que acabamos de crear, en esa base de datos que acabamos de crear, BD agendas contactos, que va a ser esta base de datos, BD agenda contactos, va a ser mi base de datos que voy a utilizar para sincronizar mi agenda.
Bueno, simplemente ahora vamos a crear las tablas, ¿no? Miren eso. Sí, vamos a crear las tablas en la que bueno, para el siguiente ejemplo, el script SQL, ¿no? Se va a encargar de crear las tablas, ¿no? Nosotros tenemos que escribir el código, ¿no? Fíjense que es muy parecido a MySQL. Para crear una tabla es create table, nombre de la tabla que quiero crear. En este caso vamos a crear dos tablas, una provincia y otra persona, que van a estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, create table provincia va a llevar, fíjense que lo único, va a haber dos cosas que son diferentes, digamos, los tipos de datos van a ser los mismos, la manera de crearlos va a ser exactamente igual. Lo único que va a cambiar es la manera de indicar que la clave primaria e indicar que un apartado es autoincremental, ¿no? Entonces, voy a tener un ID de tipo entero, no nulo, porque nunca va a poder ser nulo, y esta columna ID yo quiero que se autoincremente, que vaya aumentando la ID a medida que vaya ingresando registros. Entonces va a ser, voy a tener que agregarle esta leyenda, generated always as identity, ¿no? Le puedo agregar ese apartado para que sea autoincremental. Luego, bueno, voy a seguir agregando columnas, ¿no? Columna código, columna nombre. Y ahora voy a tener una columna provincia, que va a ser mi clave primaria de esta tabla. Entonces, para la clave primaria de la columna provincia, que va a ser, digamos, provincia, pero va a ser de tipo ID, ¿no? ID-provincia. Entonces, para que sea mi clave primaria, no, yo lo que tengo que hacer es agregarle un guión bajo PK y decirle primary key, que va a ser mi primary key, y le tengo que agregar la palabra constraint adelante, ¿no? De esta manera. Y en paréntesis también agregarle el ID. Lo tengo que hacer de esta manera. Entonces, de esta manera va a ser mi clave primaria la columna provincia. Luego voy a tener una tabla personas, también de la misma manera, create table persona, en la que también le voy a indicar que tenga un ID de tipo entero, no nulo, autoincremental, nombre, varchar, no nulo, apellido, varchar, no nulo. Fíjense en que en este caso le puedo dar qué cantidad de caracteres quiero que tenga, ¿no? Cada campo. Apellido, teléfono, varchar, email, varchar, provincia, entero no nulo, fecha de nacimiento de tipo fecha, de tipo date, número de hijos, Smalling, estado civil char, salario de tipo decimal, jubilado booleano, foto de tipo varchar, y ahora le voy a indicar que mi clave primaria para esta tabla va a ser la columna persona, ID persona, y mi clave foránea, que es la que voy a utilizar para relacionar una tabla con otra. Profe, ¿hay alguien esperando? A ver. Sí, gracias. Gracias por el aviso. Bueno, lo que voy a utilizar para relacionar una tabla con otra va a ser el ID provincia, ¿no? Entonces, para utilizar la clave foránea, también la palabra constraint. Entonces, le voy a decir que provincia-persona-FK va a ser mi clave foránea, le voy a llamar de esta manera, mi clave foránea prop-persona-FK de clave foránea. Y le voy a indicar que es una foreign key, ¿no? Le paso, ahí acepto a los demás.
le voy a decir que es una foreign key, ¿no? Le indico entre paréntesis de qué tabla es y que hace referencia también a esa tabla con el ID, ¿no? Entonces, esto es lo único diferente con respecto a MySQL. Pero todo lo demás, digamos, los tipos de datos es el mismo y la manera de crear tablas, crear base de datos y demás, eso es igual. Entonces, yo estas tablas, se las voy a enviar, ¿no? Para que no tengan que estar tipeando. Lo tengo por acá. Entonces, copiamos las tablas. Y una vez que tengo la tabla acá copiada, voy a ejecutar las mismas para la creación y lo voy a hacer desde, bueno, esto lo pasamos que esté bien, que hay provincia, tabla provincia, ahí estamos. Y ahora tabla persona. Profe, Sí, yo recién ahora me acabo de, ¿cómo se llama?, de entrar a la llamada. ¿Hoy estuvimos viendo Java u otra cosa? la clase de hoy estamos viendo un proyecto, un mini proyecto que vamos a hacerlo en 2 clases. El tema de la clase es Java, más que nada, pero vamos a ver persistencia de Java con base de datos. Y estamos usando un gestor de base de datos propio de Java, que es el JavaDB, con lenguaje SQL de Java. Y le estaba mostrando las diferencias que hay entre el lenguaje SQL de MySQL con el lenguaje SQL de JavaDB, que las diferencias son muy pocas, sino que es todo lo mismo, digamos, el create, la manera de crear tablas, las maneras de crear tablas o base de datos es lo mismo, create table, ¿no? Los tipos de datos son los mismos y lo único que cambia es cómo definimos la clave primaria y cómo definimos las claves foráneas, ¿no? Eso es. Y estamos haciendo un proyectito en el que lo primero que hicimos fue crear la conexión a la base de datos. Bueno, lo primero que hicimos es crear un package con agenda de contactos de tipo Java, que la vamos a utilizar para que sea nuestra agenda. Luego un package de tipo SQL para la creación de las tablas. Fíjense que yo puedo hacer todo desde NetBeans, tener el package, todo lo que es Java por un lado y todo lo que es SQL por el otro. Desde la solapa services hicimos la conexión, armamos la conexión con la base de datos y la creación de la base de datos. Y cuando vengo acá a crear las tablas, tengo que seleccionar la conexión que quiero. En este caso me va a aparecer, es la única que me aparece. Si yo tuviera más conexiones a diferentes bases, tendría que elegir en cuál quiero ejecutar estas sentencias SQL, cuál de todas las bases. Como es la única conexión que tengo, nada, es la única que me va a aparecer. Una vez que tengo creadas las tablas provincia, tabla persona, una vez que tengo la ejecución, ¿no? Bueno, tengo la ejecución de SQL. Lo que vamos a hacer es ejecutar acá desde este apartado run SQL y me va a decir que se ejecutó correctamente, ¿no? Entonces me va a decir que la creación de las tablas se realizó correctamente y hay que ir a verificarlo. Ahora vamos a ir a verificarlo. No te escuché. Si el código este que estás haciendo se puede hacer en el Eclipse. ¿En? No te escuché la última parte. Si se puede hacer en Si dónde? el código en el Eclipse.
Ah, en el Eclipse. ¿Sabes qué? La verdad que no sé si el Eclipse tiene un gestor de base de datos propio. Me parece que no. Me parece que NetBeans sí lo trae, pero el Eclipse no. A ver, vamos a chequearlo. Buena pregunta. La verdad que no estoy del todo seguro si lo trae o no. Vamos, gestor de base de datos. Vamos a chequearlo. Entiendo que no. Si tengo que decir en primera instancia, por lo que conozco no, pero vamos a chequearlo. Quizás tiene algo. ¿Y este proyectito que estás haciendo es para entregarlo o estás mostrándonos cómo hacerlo o cómo No, no, sería no. eso? No, es para. Lo estoy mostrando nada más en clase para que vean un ejemplito de conexión de Java con base de datos. Es para eso nada más. Para que tengan ahí un ejemplo. Sí. Ustedes si quieren lo pueden después pulir. Nosotros vamos a ver la parte de la conexión con la base de datos, cómo relacionamos Java con base de datos, y después después les voy a mostrar cómo, que esto ya se dio, digamos, la parte gráfica de esto se dio en otro cursito anterior a este, que es la parte, después les voy a indicar cómo hacerlo, que es la parte de los frames, del G-frame, la parte del G-frame de NetBeans. No sé si manejaron alguna vez eso, que con eso se arma todo lo que es, no sé, le podrían hacer como una portada al programita y hacer una parte gráfica. Pero les voy a comentar así rápidamente cómo se hace y eso sí lo podrían completar ustedes. Bueno, estaba buscando, me habías dicho gestor de base de datos con Eclipse. Sí, digamos, no tiene un gestor propio Eclipse. Lo que sí se puede es conectarlo con MySQL. Se puede conectar con MySQL, pero no tiene un gestor. Digamos, Java, lo que es JavaDB, me parece que. A ver, dame un minuto. No, por lo menos no lo veo, ¿eh? No, bueno, si quizás alguno sabe de algo, nos avisa, pero no encuentro que tenga un gestor propio, Eclipse. Bueno, entonces, creamos las tablas. Creamos las tablas, entonces vamos a la carpetita Services, vamos a buscar acá en Add esquemas, nuestra base de datos creada, que es codo a codo, Pero, ¿dónde hiciste clic para ejecutar eso? para ejecutar la Sí, sentencia. sí. Acá, no sé si llega a ver, en run SQL. Ah, Igual se los dejo acá ahora lo vamos a ver que acá en el documento está explicado. Bueno, simplemente vamos a el apartado de base de datos. Tenemos mi base creada, que es codo a codo. Vamos a tablas y voy a tener mis tablas, persona y provincia, con cada una con las columnas que acabo de crear, ¿no? Columna persona, y columna provincia, ¿no? Persona y provincia. Bueno, vamos a hablar del documento para que vean que lo tienen escrito, ¿no? Una vez que crean las tablas, bueno, tienen la explicación de los datos de cada apartado. Ejecutan el script, ¿no? A partir del botón Run SQL. Y por último, en la pestaña Services le va a aparecer todo lo que es las tablas y columnas
las tablas y las columnas creadas en nuestra base de datos. Bueno, la clase que viene vamos a ver la segunda parte, que vamos a ver toda la conexión con Java, ¿no? En la clase de hoy hicimos todo lo que es la parte de base de datos, incorporado en NetBeans, ¿no? Con JavaDB. Y ahora la clase que viene vamos a hacer la parte de Java y vamos a ver cómo lo conectamos. Vamos a ver lo más difícil que es conectarse hacer la conexión de Java con esta parte de base de datos. ¿Permiso? Sí. ¿Algunas consultas? Yo te hago una, lo de la conexión es independiente del Eclipse o del NetBeans también, porque no me quedó muy claro esto, lo de JavaDB. ¿Para qué usarías eso si tenés una base de datos más rígida, creo yo? Como si tienes una base de datos... no, es otra manera de usarlo, digamos. ¿Vos qué usarías? ¿MySQL? Sí, eso, o el de Microsoft, el SQL Server, sino qué sé yo, pero no me quedó muy claro este de JavaDB. JavaDB cumple la misma función que cualquier otro gestor de base de datos que conozcan. La única diferencia es que lo haces todo desde NetBeans y no tenés que tener algún servidor externo. Es eso. Es eso la única diferencia. Para que tengan, porque lo pueden llegar a ver en algún lado, entonces para que lo conozcan simplemente. Lo vamos a usar en un proyectito que lo vamos a ver entre hoy y la clase que viene. Y luego vamos a ver, digamos, también vamos a hacer uno con MySQL. Simplemente para eso. Lo que no entendés en particular, ¿qué sería? ¿Por qué lo usamos o cómo funciona? ¿Qué es lo que no entendés? No, más el por qué, creo, porque te digo, o sea, creo que aunque sea más incómodo tener que conectarlo y eso, me parece más realista. Sí, es como... Sí, simplemente es para que tengan un ejemplito de esto también. Y nada, es básicamente con eso. Pero nada, es para que lo vean. Simplemente también porque estamos muy bien con el tiempo y tenemos tiempo como para ver, para ver un poco de todo, ¿no? Así que nada, para que lo sepan también lo conozcan. Eso básicamente. Sí, capaz está bueno para algo chiquitito y no algo extenso. Claro, sí, es generalmente para una base de datos que no sea tan grande, quizás. Sí, 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 tal cual. Bueno, voy a ir tomando lista. Voy a dejar de grabar. Profe, Sí, decimos. entonces vos dijiste que vamos a ver también cómo conectar Java con MySQL. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Ah, está buenísimo eso. Sí, ya Yo me acostumbré a usar. te escucho medio entrecortado. Yo me acostumbré, no voy a escuchar la última parte. No, nada de eso, o sea que está buenísimo que nos enseñes eso, porque yo justo estaba más acostumbrado a usar MySQL, entonces. Sí, sí, obvio. Vamos a ver, esto va a ser un proyecto muy chiquito con 2 clases y después el proyecto grande que vamos a armar, completo con frontend, que metemos frontend y backend, eso lo vamos a hacer con MySQL. ¿Y el grande va a ser más o ya corre por cuenta de nosotros o cómo sería? No, el grande lo vamos a ver en clase, el paso a paso, cómo lo hacemos. Es más, creo que vamos a estar, no sé si un mes, pero vamos a estar, digamos, ya las clases se van a hacer un poquito más cortas, pero vamos a ver temas específicos por clase de ese proyecto. Claro, porque quedan 6 clases, ¿no? ¿Cómo? Quedan 6 clases, ¿no? Y es hasta, no tengo bien qué fecha de diciembre, no, un poquito más me parece. Podría ser, no las conté, pero es hasta diciembre, pero no tengo bien qué fecha exacta. ¿A usted le pasaron una fecha exacta de cierre? Yo creo que no.
Pero No, si es todo la noviembre, son, fecha perdón, exacta, son ocho clases. Creo esa, que hasta diciembre, más o menos, si mal no recuerdo. generalmente es hasta el 20 de diciembre, más o menos. Más o menos a esa fecha. Y el Eh, trabajo final, ¿cuándo dan la consigna? el trabajo final en las próximas clases, todavía no. Digamos, el trabajo final lo vamos a hacer, lo vamos a ir haciendo parte por parte en clase y yo al final de cada clase les voy a enviar lo que hicimos. Y ustedes generalmente lo van a tener que adaptar un poquito nada más y es eso. Ah, y la Eh, última cosa, perdón. Cuando vos aprobás codo a codo, ¿el certificado que te dan es de aprobación o de participación? no, es un diploma que te dan. El curso pasado lo entregaron en octubre, fue una reunión. Una reunión lo entregaron de manera presencial, pensé que iba a ser virtual, pero fue todo presencial. Yo no pude asistir, pero generalmente asistimos a las entregas. Nada, es un diploma de aprobación del curso, sí, exactamente, de aprobación. ¿Para la gente que aprueba o es indistinto para...? No, yo creo que es solo para los que aprueban, es para los que aprueban el curso en lo que es el ejercicio final, el ejercicio obligatorio final, que es el más importante. Después, ¿Y intentos para los eso o es un sí. intento? Hay 2 intentos y después creo que para los que si les fueron mal, después de unos días, creo que después de una semana, tenés otra oportunidad más de hacerlo, también con los intentos. Acá alguien en el chat preguntó, ¿y si no somos de Buenos Aires, cómo hacemos? ¿Lo puede pasar a buscar alguien? Sí, eso llegado el momento, o se lo envían digital, no sé, o lo puede pasar a buscar a alguien, estimo también. Sí, sí, Yo sí, hice sí. el cuatrimestre pasado y me dieron uno digital en realidad. Ah, Claro, pues, digital, ¿cuándo te lo dieron? Y hace un par de semanas, Ah, sí, menos. porque tenía entendido que lo entregaron, no sé, hubo una Sí, reunión de pero entrega lo que pasa es que me enviaron el mismo día que hubo un problema con el mío y creo que a otras personas les pasó. Y bueno, Ah, entonces ok. no fui presencial, pero me lo enviaron digital. Ah, genial, genial. Sí, quizás, claro, quizás con algunos diplomas tengan algún inconveniente y se lo envíen de manera digital, sí. Pero se hace una reunión, digamos, de entrega de diplomas. Eso, sí, sí. Y es diploma de aprobación, ¿no? No es de cursada, digamos. Para que se los entreguen, tienen que tener aprobado el curso. No hay uno así de cursada, digamos. Tienen que aprobarlo sí o sí. Eso, no sé si tenían alguna otra duda. Sí, una pregunta. Con respecto a lo de hoy, para cuando vas a hacer la conexión de databases, haces Sí. nueva conexión y no me aparece lo que sería JavaDB. Eso es porque tengo mal instalado el, el DB, me parece, no me acuerdo. JDK creo que era. O sea, yo Ah, recién sí. instalé todo de nuevo, pero Sí, tampoco me sí. aparece. Puede ser que hace una cosa, reinstalalo, Sí. desinstalalo, el NetBeans y buscate el NetBeans más JDK, que ese es el instalador completo. acá Ah, todo junto. buscando NetBeans más JDK me aparece JDK 7 with NetBeans 8.0.2. Ah, tienen que ser compatibles. Ok, Sí. listo, muchas gracias. Sí, digamos, quizás vos lo instalaste por separado, quizás. Sí, sí, es por separado, por eso. Ah, sí. Listo. Te conviene instalar el paquete completo, que es NetBeans más JDK. Y acá, Listo, después lo busco. ahí te va a aparecer que es de Oracle, ¿no? Es parte también es de Oracle, de la página de Oracle, pero tenés el paquete completo, ¿no? Para no tener que estar instalando por separado. Claro. Bueno, muchas gracias. No, nada. Vamos a terminar por el curso. No me pasaron fecha de fin, pero yo estimo que 20 de diciembre como máximo. Esa fecha, estimo yo. Pero generalmente es por esa fecha.
Bueno, voy a dejar de grabar y lo vamos listo.